Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. En este video vamos a abordar un tema de hidrostática. Pero antes de eso, quiero que veamos una breve introducción. Y va a ser así de rápido. Bueno, imagínense que tenemos un sistema hidráulico y está conformado por dos depósitos de agua. A este le llamo el depósito número 1 y a este el depósito número 2. Y al depósito número 1, a través de una tubería se le está suministrando el agua para que de esa manera se llene. Aquí tengo la tubería, se está descargando el agua y está siendo controlado por una electroválvula, es decir, una válvula que funciona con energía eléctrica, ya sea que active o desactive el paso del agua, y le llamo la electroválvula número 1. Bueno, entonces se está llenando este depósito, pero ahora lo que vamos a necesitar es de que se descargue. Entonces en la parte inferior, aprovechando la energía potencial del agua debido a la gravedad, se va a instalar otra tubería y aquí se va a descargar el agua, y vamos a suponer que en esta tubería se instala una bomba para aumentar la velocidad del fluido. Aquí está, y se le va a suministrar el agua al depósito número 2, y en esta tubería el flujo del agua está siendo controlada por otra electroválvula, le llamo la electroválvula número 2, y también tenemos un regulador para regular el flujo del agua. Y ahora va a llegar a este depósito. Entonces lo que va a suceder es de que se va a llenar. En esta imagen se ve que ya está lleno, pero en realidad está vacío y se va llenando poco a poco. Bueno, y ahora para que no llegue a su tope el nivel del agua, se va a descargar este depósito. Entonces se instala otra tubería. Supongamos que tenemos una tercera electroválvula en el cual activa o desactiva el paso del agua y se va a descargar, ya sea en un río, por ejemplo, que aquí hubiera un río y se está descargando. Bueno, imagínense que tenemos este sistema hidráulico y además está automatizado. Está conformado por depósitos de agua, tuberías, electroválvulas y una bomba. Bueno, para este sistema hidráulico, ¿qué variables físicas podríamos medir? Una de ellas puede ser la altura de nivel del agua. Si tomamos como referencia este punto, a esta le llamo la altura número 1, la distancia desde esta referencia hasta el nivel del agua. Y el depósito número 2, por ejemplo, aquí tendría la altura número 2. Hay que tomar en cuenta que la altura 1 no es la misma que la altura número 2. Bueno, para este sistema vamos a imaginar que tenemos un sensor de nivel. Por ejemplo, el flotador, que es lo que se utiliza. Por ejemplo, aquí sería un sensor para el alto nivel y aquí para el bajo nivel. Entonces necesitamos un sensor que detecte el nivel del agua. Y aquí también. Ahora, ¿qué otro parámetro físico podríamos pedir? Puede ser la temperatura. Esta sería la temperatura número 1 y la temperatura número 2. Y vamos a suponer que se está calentando cada uno de los depósitos con un calentador eléctrico. Aquí tengo un calentador número 1 y aquí un calentador número 2. Y activa o desactiva de forma automática. Bueno, otro parámetro que es muy importante que tenemos que medir en un sistema hidráulico es la presión. Y el dispositivo de medición que se utiliza es el manómetro. Vamos a suponer que aquí tenemos un manómetro, le llamo el manómetro número 1. En esta tubería aquí tenemos otro manómetro, le llamo el manómetro número 2. Y aquí puede tener otro manómetro para medir la presión. Bueno, la presión puede ser medida, por ejemplo, ya sea en kilopascales o en PSI, libra por pulgada elevado al cuadrado. Eso es lo que les quería ilustrar, amigos. Aquí lo que tenemos es un sistema hidráulico, pero aquí lo estamos analizando para un fluido en movimiento. Es decir, el agua se está transportando de un punto hacia otro. ¿Lo ven?
Pero ahora lo vamos a analizarlo para un fluido en reposo, ¿vale? Entonces, eso está relacionado con la hidrostática. Es decir, es un fluido o sustancia líquida, y también lo quiero mencionarlo de una vez, sustancia líquida incomprensible en reposo. Es decir, es una sustancia líquida que no está en movimiento. Y ahorita vamos a ver por qué es incomprensible. Algunos ejemplos de fluidos puede ser el agua. También puede ser el aceite o la gasolina. Y tiene ciertas aplicaciones en un sistema hidráulico. Por ejemplo, el agua, como lo acabamos de ver, va a ser un sistema, por ejemplo, de una cisterna. En el caso del aceite ya sería mucho más para, por ejemplo, los pistones, para aplicaciones industriales. Y en el caso de la gasolina va a ser para, por ejemplo, la combustión de un automóvil. Esas son las aplicaciones que tiene el suministro del agua, el aceite o la gasolina. Pero en el caso de los pistones, por ejemplo, ya sería mucho más para el maquinado. Claro que, por ejemplo, podríamos analizarlo para el aire, pero eso ya sería para un sistema neumático. Por ejemplo, un compresor para generar aire comprimido. Entonces lo que vamos a demostrar es de que la presión de un fluido en reposo no varía en la dirección horizontal, sino con respecto a la profundidad. Y para esto podemos analizar este depósito de agua. Voy a borrar todo esto. A mí lo que me interesa medir en este fluido es la presión en cualquier punto. En cualquier punto que yo elija. Ya sea este punto, este punto, este punto o este punto. Este sería la presión número 1, la presión número 2, la presión número 3 o la presión número 4. ¿Cómo va a ser la presión en estos puntos? Algo que sí me va a quedar claro es de que posiblemente la presión va variando con respecto a la posición X, Y y Z. Pero para que lo podamos analizarlo, aquí vamos a considerar dos cosas. La primera, hace un momento mencioné que es una sustancia incomprensible. Eso quiere decir que la densidad del fluido se mantiene constante, no va a cambiar. Pero ahora, si este líquido aumenta la temperatura, puede haber una posibilidad de que la densidad cambie. Por ejemplo, la densidad está en función de la temperatura. También hay que recordar que la densidad, por definición, es la masa por unidad de volumen. Por ejemplo, de esta ecuación podemos calcular directamente la masa y es la densidad por el volumen, si conocemos el volumen de este depósito y su densidad. También aquí tenemos otro concepto. La inversa de la densidad es lo que se conoce como el volumen específico y sería el volumen por unidad de masa. Ahora, ese término de específico también, por ejemplo, surge en esto. Por ejemplo, para el peso específico y va a ser la densidad por la gravedad. Pero ese término lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces estamos considerando que para un fluido en reposo la sustancia es incomprensible. Es decir, la densidad se mantiene constante, ¿vale? El segundo punto que vamos a considerar es de que tenemos un cuerpo en equilibrio, porque tenemos un fluido que no se está moviendo. Entonces hay un cuerpo en equilibrio. Por ejemplo, si aplicamos un balance de fuerzas, eso quiere decir
que la suma de todas las fuerzas que actúa en un fluido en un punto, esto va a ser igual a 0. Bueno, vamos a tomar en cuenta esas dos consideraciones y haremos este análisis. Lo que necesitamos ver es de que la presión varía con respecto a la profundidad. Vean lo que vamos a hacer. Lo primero que haré es dibujar un sistema de referencia X y Y en el espacio. Aquí tengo el punto de origen, le llamo el punto O, y aquí tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Lo estamos analizando en 3 dimensiones. Ahora, vamos a analizarlo sobre un incremento de volumen. No vamos a tomar todo el volumen del depósito, sino solamente una pequeña porción. Le voy a llamarle el incremento de volumen. Y puede ser, por ejemplo, un prisma rectangular, un cilindro o una esfera. Pero para que sea mucho más interesante, lo vamos a hacerlo a través de un cilindro. Por ejemplo, un cilindro. Más o menos voy a hacer este dibujito. Aquí lo tenemos, más o menos el dibujo. Bueno, ahora ¿qué es lo que sigue? Vamos a analizar todas las fuerzas que actúan en este pequeño incremento de fluido. En primera, la fuerza que actúa es el peso, porque de esa manera es como el fluido se va a mantener en el depósito. Si no actuara el peso, entonces tendríamos un fluido que está flotando. Entonces el peso es una de las fuerzas que está actuando. Ahora vamos a considerar las fuerzas debido a la presión en todas las caras de este cilindro. Por ejemplo, en la cara superior del cilindro actúa esta fuerza y le llamo la fuerza número 1 y va en la dirección negativa de Z. La segunda fuerza que actúa es en la parte inferior del cilindro, en esta cara, y le llamo la fuerza número 2, y también en las laterales, que sería en estas paredes. Le voy a llamarle FR. Bueno, esas serían todas las fuerzas que están actuando en este incremento de volumen. Como lo acabo de mencionar hace un momento, tenemos un cuerpo en equilibrio. Eso quiere decir que la suma de todas las fuerzas, que le llamo F, va a ser igual a 0 para condiciones de equilibrio. Vamos a analizar cada una de las fuerzas. Por ejemplo, el peso va a ser igual a mg en la dirección Z unitaria, porque hay que notar que el peso va en la dirección negativa del eje Z. Entonces esto me queda así. Y F1 va a ser igual a menos F1 en la dirección Z unitaria. Hay que notar que la fuerza 1 va en la dirección negativa del eje Z. Bueno, ahora tenemos que escribirlo en términos de la presión. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que recordar que la presión va a ser igual a la fuerza por unidad de área. Es decir, tenemos un área en la sección transversal y está incidiendo una fuerza. Se le está aplicando una fuerza sobre esta área. Y hay que notar que el vector de la fuerza es perpendicular a la sección transversal, o se podría decir que es la fuerza normal a la superficie. Bueno, de esta ecuación podemos despejar la fuerza, porque la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, el área de la parte superior del cilindro le voy a llamarle el área 1, y en la parte inferior le llamo el área 2, y en la lateral le voy a llamarle AR. Entonces me quedaría menos F1, la presión 1 por el área 1 en la dirección Z unitario. Ahora, ¿cómo calculo el área 1?
Vamos a considerar que este cilindro tiene un cierto radio. Le voy a llamarle R minúscula. Entonces sería menos P1 y esto se multiplica al área de la sección transversal, que sería pi por el radio elevado al cuadrado en la dirección z unitario. Muy bien. Ahora lo podemos hacerlo para F2 y va a ser similar. Hay que notar que la dirección de la fuerza es positiva. Sería F2 en la dirección z unitaria y esto va a ser igual a P2 por el área 2 en la dirección z unitaria. Hay que notar que el área 1 es igual al área número 2. Eso quiere decir que me va a quedar P2 por pi r elevado al cuadrado en la dirección z unitaria. Muy bien, ya definimos esas tres fuerzas. Nos hace falta Fr, que es la fuerza que se está aplicando en la lateral. Ahora lo tenemos que visualizarlo en el plano XY. Aquí tenemos el plano XY y aquí están las paredes de este cilindro. Entonces aquí tenemos Fr y se aplica en esta dirección. Y aquí hay algo que hay que notar, amigos. Al principio mencioné que la presión no va a variar en la dirección horizontal. Esta es la dirección horizontal. Esta que está aquí. Esta es la dirección horizontal. Entonces, quiero que noten que la fuerza R va hacia el origen. Es decir, va a ser negativo. Sería menos Fr en la dirección R unitaria. Va a ser el vector unitario en la dirección radial. Sería este. O por ejemplo, si hago esta proyección, sería este vector. Aquí tengo R unitario y Z unitario. Esto es para coordenadas cilíndricas. Si fueran rectangulares, entonces aquí tendría X unitario, Y unitario y Z unitario. Pero aquí lo estamos aplicando para coordenadas cilíndricas. Bueno, y va a ser menos PR por AR en la dirección R unitaria. Podemos hacer el cálculo de AR. AR, si lo notamos, va a ser 2pi por el radio, o sea, sería el perímetro de la circunferencia por la altura, o sea, la altura de este cilindro, que le voy a llamarle el incremento Z. Por ejemplo, en este punto, la distancia del origen a este punto le llamo Z1 y aquí sería Z2. Espero que se distinga Z1 y Z2. Esto lo escribo acá. El incremento de Z va a ser igual a Z2 menos Z1. Tomando en cuenta que Z2 es mayor que Z1. Entonces aquí lo que tendría es 2πr por, puede ser Z2 menos Z1 o el incremento de Z. Y sería menos PR por 2πr por el incremento de Z en la dirección R unitaria. Muy bien. Y ahora hacemos el balance de fuerzas. Voy a definir la fuerza total. Lo podemos escribirlo como 0 en la dirección R unitario más 0 en la dirección Z unitario. Y hacemos la igualación de componentes. Hacemos igualación de componentes para que no nos tardemos. Igualo las componentes en R. Aquí tengo R y aquí. Y tengo esta ecuación. Menos PR por 2πr, el incremento de Z es igual a 0. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Si hacemos el despeje de PR, esto va a ser igual a 0. Eso quiere decir que no hay una presión en la dirección radial. No hay presión en la dirección radial. Entonces solamente va a haber una presión en la dirección en Z. Ahora hacemos la igualación con respecto a Z. Sería estos términos. Y me va a quedar menos mg, sería esta, menos P1 por pi r elevado al cuadrado, más
P2 por pi r elevado al cuadrado, y esto se iguala a 0. Y ahora vamos a ver esta ecuación. Todo esto lo voy a borrar. Entonces ya vimos que PR es igual a 0. Veremos esta ecuación. Entonces quedaría esto, menos la masa, y sería la densidad por el volumen. Y el volumen sería el volumen del cilindro. Va a ser pi r elevado al cuadrado por el incremento de z, y esto se multiplica por la gravedad, menos P1 pi r elevado al cuadrado más P2 pi r elevado al cuadrado, y esto se iguala a 0. Ahora lo que voy a hacer es de que ambos miembros lo voy a multiplicarlo por 1 sobre pi r elevado al cuadrado, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y entonces lo que va a pasar es de que el área de la sección transversal se cancela, es decir, este término y este término se cancela, y tendría esto, menos la densidad por la gravedad por el incremento de z menos P1 más P2 es igual a 0. Y quiero que vean que ya se está simplificando, amigos. Ya se está simplificando. Ahora voy a hacer este despeje. Voy a sumar ambos miembros de la igualdad más P1 tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y menos P2 tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y vamos a ver qué tenemos. Aquí tengo P1 menos P2 es igual a menos la densidad por la gravedad por el incremento de z. Y quiero que noten que ya estamos llegando a esto. Aquí lo que tenemos es una diferencia de presión. Eso quiere decir que la diferencia de presión es directamente proporcional a la densidad por la gravedad y la altura. También esto lo puedo escribirlo como menos el peso específico, que es lo que acabamos de ver, por el incremento de z. Ahora esto lo podemos escribirlo en su forma diferencial, y ahorita van a ver. Esto que tengo aquí es un incremento de presión, va a ser delta P, y esto será igual a menos el peso específico por el incremento de z. Ahora ambos miembros lo voy a multiplicarlo por el incremento de z. Ambos miembros lo voy a multiplicarlo por 1 sobre el incremento de z, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y entonces el incremento de P sobre el incremento de z es igual a menos el peso específico, o también será lo mismo menos la densidad por la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? ¿Qué nos dice esta ecuación? Esto que tenemos aquí es la pendiente, y quiero que vean que tenemos una pendiente negativa. Eso quiere decir que la presión tiene una variación lineal con respecto a la profundidad. Es una variación lineal y es negativa. Está en términos de su incremento. Ahora vamos a aplicar el límite para expresarlo en su forma diferencial. Aplico el límite cuando el incremento de z es cada vez más pequeño. Vamos a hacer más pequeñito el incremento de z, y esto va a ser igual al límite cuando el incremento de z tiende a 0 de menos el peso específico. ¿Vale? Entonces esto que tengo aquí se convierte en una derivada. Va a ser la derivada de P con respecto a z, y esto va a ser igual a menos el peso específico. Y esa va a ser la ecuación diferencial que modela cuando tenemos un fluido en reposo. Aquí lo que nos está indicando es de que hay un cambio de presión con respecto a la altura.